Buenas, buenos días. Estamos hoy día en Buenos Días, ¿no? Sí, estamos en Buenos Días. A todos los amigos y amigas que están en este ciclo de Maturana y los sistemas sociales. He invitado a Cecilia, así que primero, hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a este ciclo de conversaciones de Humberto Maturana y los sistemas sociales. Es para hacer un pequeño homenaje, para discutir, para pelearnos un poco con él, pero sobre todo con este monstruo de humanidad. Una vez yo, hace muchos años atrás, Cecilia, yo vi cuando empecé a conocer y a estudiar a Maturana, en una revista, en una entrevista que les dijeron, el título era La Galaxia Maturana. Y con los años creo que Maturana es una galaxia. Es una galaxia, no sé, o son varias galaxias al tiro. Así que, Cecilia, como siempre, yo pido primero a mis conversantes que se presenten, pero si yo decido presentarte, y voy a decirlo desde el observador que soy, siempre corro el riesgo de definirte de alguna manera. Maturana nos decía, si uno se define, se coloca límites. Entonces, si yo te defino de cierta manera o si te presento como antropóloga, socióloga, al final lo que voy a hacer es lo que yo he observado y he escuchado de ti. Entonces, dado el tiempo que llevamos conversando, porque hemos tenido varias conversaciones para conversar acerca de esto, me gustaría mejor que arrancáramos y que tú te presentaras y que tú te definieras en qué estás, qué es lo que ha sido de tu vida y en qué menesteres estás hoy día. Así que bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Gracias a ti, Cristian. Me resulta muy interesante poder hablarle a tus amigos y amigas, como dices, porque audiencias son más que audiencias, son como televidencias, no sé, Sí, pero yo me tuve encanta, evidencia. sí, me gusta estar frente a ellos y ojalá te aporte algo esta conversación, o les aporte a ellos en realidad esta conversación. Pensé, como ya hemos hablado antes, que podría entonces partir usando en la presentación, en mi presentación, los temas y los conceptos de esta serie que tú estás llevando a cabo con el pensamiento Maturana y los conceptos de la teoría de sistemas sociales. ¿Qué estás haciendo tú al decirme que me presente yo misma? Me estás diciendo, haz tú las distinciones que den cuenta de ti misma. Wow. Entonces yo tengo que enfrentarme a la tremenda complejidad que soy yo, que somos cada uno de los seres humanos. Detrás de esa pequeñita palabra, yo. La complejidad es enorme. La complejidad es otro de los conceptos que están en Maturana y en la teoría del sistema social. Entonces, tengo que distinguir, digamos, las características que son importantes en este contexto de esta complejidad que soy yo. Y tú has definido que este contexto no es un contexto estrictamente académico. Si así lo fuera, ¿no es cierto? Si así lo fuera, ahí está mi currículum y normalmente lo lee otra persona y el conversante o el entrevistado deja que otros lean su propio currículum. Pero no es el caso. Y eso me gusta mucho porque tú has definido otro contexto para esta conversación, para este, en términos lumanianos, sistema interaccional al que tú y yo estamos acoplados. Qué bonito. Eso es lo que es esta conversación. Entonces, te digo que me entusiasma esta conversación porque tú me das la libertad de distinguir. Por ejemplo, algo que yo distingo y valoro mucho de la complejidad que yo soy es que soy, como tú, provinciana. Soy temuquense. Y mis acoplamientos tempranos en ese entorno, en Temuco, tuvieron un papel muy importante en mi relación con las ciencias sociales y mi propio encuentro con Maturana en los años 80. Te digo por qué. En Temuco estudié antropología en una época privilegiada que contó con un antropólogo checo muy reconocido,
Milan Stuckley, que a su vez trajo un staff de profesores extranjeros fantástico, pero que duró apenas 3 años. Vino el golpe y los expulsaron a todos. Lamentablemente. Lamentable. La carrera continuó con la dirección de un gran lingüista, don Alberto Salas, ya está fallecido, pero yo y mi familia nos autoexiliamos a Santiago, después del golpe. En 74 nos vinimos a Santiago. Y aquí, la Católica, donde yo estaba estudiando en antropología en Temuco, no tenía la carrera de antropología, así que me aceptaron como un caso especial en sociología. Así que nunca fue mi opción original estudiar sociología. Y así partió entonces una carrera que me llevó después de hartos años, porque estuve alejada de la sociología un buen tiempo, en una ONG que yo misma creé el año 91, y volví a la academia a un magíster en la Universidad de Chile, donde conocí a Marcelo Arnold, que tú has entrevistado, a Aldo Mascareño, a Darío Rodríguez lo conocía ya de antes, de la Católica. Él era católica. Ya. Y ellos fueron, Cristian, los que me hicieron, yo digo, probar sangre con la teoría de sistemas sociales, porque eso no tiene vuelta atrás. Se te abre la cabeza, el pensamiento, las ideas a una cosa nueva y no hay cómo retroceder. Y es lo que tú estás haciendo ahora con tu, y mostrándole a tu gente, y hay que hacerlo lo más simple posible, porque es muy complicado. A mí me costó años de trabajo. Bueno, después de ese magíster vino entonces un doctorado en la Universidad Alberto Hurtado, que dirigió Aldo. Comenzó ahí, fíjate, es el primer doctorado en sociología en Chile. Así que un compañero mío y yo somos primeros doctorados en sociología en Chile. Bueno, anécdota. Y después de eso entonces vino el postdoctorado y los proyectos Fondesit, y el último proyecto de investigación lo terminé a fines del 19. El día del estallido social, ¿Ya? yo iba en un taxi al aeropuerto a mi último congreso en Estados Unidos. Nos demoramos como 3 horas en llegar al aeropuerto. Yo no entendía qué diablo estaba pasando, pero me tuve que vivir el estallido online porque estaba en Estados Unidos. Cuando volví ya estaba todo cambiado. Bueno, eso fue ha sido como mi parte académica. Pero déjame seguir esta presentación utilizando conceptos de Maturana. Por favor. De la teoría de sistemas sociales. Bueno, ok. Soy entonces un sistema psíquico acoplado a un sistema biológico con su particular historia de acoplamientos estructurales a la comunicación, la sociedad, pero también al entorno y al medio ambiente, a la naturaleza, a ese entorno. Y esto se relaciona directamente, como te dije, con la antropología, con la sociología y con las ideas fundamentales de Maturana, que para mí se concentran en la epistemología constructivista. Dejémoslo digamos, desmenuzarlo después, ese tremendazo concepto, epistemología. Sí. ¿Cómo así, te preguntarás tú? ¿Qué tiene que ver vivir en Temuco y la naturaleza en Temuco? Te voy a dar una imagen. En mi infancia, en las calles del centro de Temuco, yo veía una fila de vehículos estacionados, tanto automóviles como carretas. Las carretas con sus bueyes enyugados y con ese palo largo que se llama picana, ¿no es cierto? Que se pone por delante y hace las veces de freno. Tú tienes que haberlo visto eso. Exacto. Miren la picana delante del yugo, no se pueden mover. Exacto. Estaban estacionados ahí. Pero veía también chicas, 4 o 5 años yo creo, veía también personas
distintas en estos dos tipos de vehículos. Personas que se vestían de manera diferente y que hablaban de manera diferente. En lenguaje de Maturana yo podría decir que esos dos tipos de vehículos, de personas, de vestimentas y de idiomas convivían, como dice Maturana, convivían como legítimos otros los unos con los demás. Oh. Era lo normal. Por supuesto, después llegué a una organización del sistema educacional, el colegio. Ya. Me acoplé a la comunicación con mis compañeros de clase. Y esa legitimidad se disolvió. Apareció la discriminación, apareció la exclusión. Ahí me cambió ese panorama. En mi casa nunca fue así. Mis padres eran librepensadores, no tenían ni un prejuicio social. Todo lo contrario. Cuando había una persona trabajando en mi casa de la etnia mapuche, mi papá se esforzaba en hablar en mapudungun con esa persona. Es parte de mi acoplamiento temprano. Cero discriminación. Entonces ya hay ahí en esa experiencia infantil una apertura a lo que dice Maturana, aceptar al otro como un legítimo otro. Y en la medida que comprendí más tarde, desde la antropología, en que las diferencias culturales no se observan como distintas maneras de significar el mundo y la vida humana, se observan como tan válidas las unas como las otras. Es decir, sí se observan distintas, pero igualmente legítimas. La antropología no concibe una cultura superior a otra o más correspondiente con la realidad, más objetiva, o como deben ser las cosas, simplemente cómo las construyen las personas que las comparten. Esa fue mi impronta en el acoplamiento a la antropología que me tocó en Temuco. Entonces yo siempre digo, la antropología fue como la leche materna de la epistemología constructivista para mí. Esa experiencia temprana vino a revivir más tarde con mi conocimiento de Maturana, a comienzos de los 80. Y muy posteriormente, cuando retomé las ciencias sociales en el magíster en la Chile y el doctorado en la Alberto Hurtado, a comienzos de los 2000. Wow. Así que, en resumen, desde estos acoplamientos tempranos, mi experiencia temprana diría, acoplamiento es una palabra específica, la estamos usando aquí como jerga sistémica, pero Sí, sí. Maturana diría experiencia, simplemente experiencia. Esas experiencias tempranas, más la antropología, me hicieron llegar a lo que considero, esto te va a parecer a lo mejor extraño, una revolución en curso en la cultura occidental, la epistemología constructivista. Ya. Y no es que me interese la antropología constructivista como cientista social, para desarrollar investigaciones con una perspectiva de segundo orden, sino que me interesa fundamentalmente, y tú sabes eso, como ser humano inmerso en este tejido social en el que compartimos todo y que estamos a patadas descubriendo cómo hacerlo mejor. Entonces, para terminar esta presentación un poco... Por favor, dele, está maravillosa, de verdad. Mira, yo me voy a ubicar en tu declaración de que estas conversaciones son para crear un puente entre las ciencias sociales y la vida cotidiana de las personas. Estaba en un Twitter tuyo que no sé de dónde me apareció y me llegó y lo encontré genial la forma de decirlo. Por lo tanto, más que ahondar en el pensamiento teórico
eso hacía yo siguiendo los mandatos académicos en mis papers. Más que ahondar en lo teórico por lo teórico, me interesa tratar de aplicar los conceptos que tú has tratado en anteriores conversaciones a la vida cotidiana, a la tuya, a la mía, a la de nuestros amigos y amigas auditores. ¿Te parece? Me encanta, me encantaría. De verdad que tenemos preguntas y sabemos los dos que tenemos preguntas preparadas y las vamos a seguir, pero no sé cómo seguir después de esto, porque fue maravilloso. Perdón, voy a hacer un juicio. Tú sabes que yo, y lo he declarado, intento siempre que el protagonista sea el conversante y no yo, porque creo que eso es lo que importa y no es falsa modestia. Pero hiciste una analogía, distinción, relación, unión, vínculo, atadura de la vida de las personas con los conceptos de Maturana, de Luhmann o de la teoría de los sistemas sociales, que claro, cada vez sirve más y uno va entendiendo eso. Lo que pasa es que los seres humanos no distinguimos, ¿cierto? Hay cosas que no distinguimos y como no las distinguimos no somos capaces de comprenderlas o entenderlas o no las vemos. Entonces, como lo presentaste, no sé, de verdad fue maravilloso. Muchas gracias por el regalo de presentación. Y no es buena crianza ni salamería, como me encanta decir, sino que de verdad muchas gracias por la presentación. Mientras tú presentabas, yo decía, cuando publique esto voy a decir la maravillosa presentación de esto, de cómo vincular y unir. Mira, Pero dime, por favor. no, que te iba a decir que esto tiene que ver, es una respuesta a tu irritación, Cristian. Así que no es una cosa mía, eso está en nuestro sistema interaccional que hemos ido creando en las pocas veces que hemos conversado antes. Y eso me produce una gran gratificación y yo te doy gracias a ti. Así que te iba a agregar a esto que Maturana y Luhmann precisamente lo que tienen en común es esto de la epistemología constructivista que yo te la he propuesto aquí para que la observemos por dentro, como una revolución en Occidente, si es que llega a ser compartida por todo el mundo. Maturana derivó de ella aportes a la vida cotidiana, a la vida política fundamentalmente. Luhmann no, se quedó en la sociología. Y yo te confieso que me siento suspendida en el medio de los dos. ¿Por qué? Porque mi interés no es la sociología, sino la vida en la sociedad, pero para la cual la teoría de sistemas sociales de Luhmann tiene mejores aportes que los de Maturana incluso, desde mi observación, por supuesto. Por supuesto. Como por ejemplo, la teoría de la comunicación de Luhmann, que es insuperable, y la teoría de la evolución social, desde la que uno puede entender el cambio social. Más que eso, entendiéndola uno puede decidir cómo más eficazmente poder intervenir socialmente. Entonces esas dos teorías son inmejorables desde lo social. Sin embargo, Luhmann no tenía un interés particular en lo que se llama la intervención social. Él tenía una idea, que en realidad mientras más vieja me pongo, más la comparto, que la evolución se hace cargo solita. Yo tengo una idea muy positiva de la evolución. Frente a todo esto que estamos viviendo, mi acercamiento es que es parte de nuestra evolución como sociedad, como especie, y que va siempre en una espiral, lo pasa mal, pero en niveles un poco menos terribles que cuando
los machos querían una hembra, entonces le pegaban un palo en la cabeza, la pescaban del pelo y la metían a la cueva. Desde entonces hasta ahora han cambiado las cosas. Sí. O desde que, fíjate, yo tengo en mis bisabuelos una pareja de norteamericanos que eran abolicionistas. Mi bisabuelo peleó en la guerra de secesión, o sea, por el término de la esclavitud. Y eso hace apenas 200 años, pues, Cristian, en que si nosotros hubiéramos vivido en Estados Unidos, en un pueblo del sur, yo te podría decir, oye, Cristian, el domingo llega un cargamento de África, yo quiero comprar puros niños, anda tú y te compras a los padres y yo me compro a los niños, ¿te parece? Y eso era normal. Hace 200 años nomás. Hace nada. 2, 3. Sí, po. Mira hoy día dónde está. Entonces la espiral, desde mi perspectiva, y aquí me voy a pescar de una frase de Maturana, Cristian, antes de que empecemos con tu pregunta. No, pero dale. Muy importante, que es la siguiente frase, que debiera estar puesta en cualquier parte, yo los pongo en mis cursos cuando hago clases. Todo lo dicho es dicho por alguien. Sí. Y dentro de eso está todo lo que tú has conversado antes en otras conversaciones, el tema del observador, el tema del observador de segundo orden, el tema del control. Está todo eso detrás. Pero entender que lo que yo estoy diciendo aquí no es que sepa de la teoría de sistemas sociales, no es que voy a presentar algo que existe, es mi comprensión de eso. Cuando yo conocí bueno, siempre digo, hace 15 años que yo llevo estudiando, o leyendo, no estudiando, leyendo a Maturana, estudiar sería muy pomposo, pero cuando yo leí esa frase, yo quedé así como, ¿waps? Y después lo vinculé y empecé obviamente a seguir leyendo, lo vinculé con el ser histórico, somos lo que somos, el resultado de una serie de cosas. Entonces, y cuando entendí, o cuando por lo menos vi que cada uno es un observador distinto al otro, entonces todo lo que digo lo digo desde, es dicho por alguien, o sea, es porque yo lo planteo de una manera así como que de verdad fue un palo, así chocar contra un ladrillo de conocimientos, de verdad que a mí me cambió el mundo. Hay gente que se ríe de mí en buena onda, me dice, ya, volvió el Maturana, yo soy consultor de empresa, entonces, y nombra, y ya, el Maturana, listo. Pero de verdad que a mí me cambió el mundo. Bueno. Pero me ha sido muy complejo de comprenderlo también, es como decíamos, tras bambalina, una galaxia. Entonces, pero claro, ese concepto es maravilloso. Sí, bueno, esa frase, digamos, ¿Sí? es el resultado de tener totalmente incorporada y muy clara la epistemología constructivista. Si quieres, nos metemos en ese concepto un poco, si te parece, porque siento que es fundamental. Yo creo que naveguemos ahí, naveguemos en la... Sí, porque la verdad que, lo voy a decir en un término bien campechano, pero hemos toreado varias veces el concepto, sí, y lo más probable es que algunos de los que nos está viendo, o todos, o los que nos van a ver, van a decir, ya, pero ¿qué es lo que significa? Porque la palabra, el concepto, las dos palabras son como meros vericuetosas, complejas. Entonces, yo creo que sí, naveguemos por ahí, porque en una de esas de ahí llegamos a las otras preguntas, o definitivamente las otras preguntas las dejamos para otra oportunidad, pero sí, yo creo que es interesante porque, y perdón que me extienda, porque el Maturana de la vida cotidiana de las personas, como dice Aldo en su conversación, que Maturana tiene muchas maneras de verlo, y era como familiar para todo el mundo, es como que lo vi en el avión, como que la charla, todo lo que tiene que ver con el coaching, tomó a Maturana y todo el Maturana humanista, lo ha desarrollado muy bien. Entonces, Maturana tiene una serie de miradas, es una galaxia completa, pero esto del epistemólogo constructivista o desde la epistemología constructivista no está en el boca a boca de todos nosotros. Entonces creo que sería interesante desarrollarlo. Ok. Mira, las dos palabras son, como tú dices, ladrillo. Ya la palabra epistemología es un ladrillo. Pero te voy a contar que yo la enseño en el primer año de psicología en una universidad privada.
sea, los cabritos que vienen del colegio, tengo que esforzarme por hacerles comprender por qué epistemología es tan importante. Entonces, parto por Kant y termino en Luhmann, Maturana y Luhmann. Y ese recorrido son, qué sé yo, no sé, 20 láminas de PowerPoint con los chicos. Una manera de que entre relativamente fácil. Entonces, ¿por qué epistemología? ¿De dónde viene? ¿Qué diablo es la epistemología? Va a empezar ya. Entonces, etimológicamente, para tus audiencias, episteme, conocimiento, logos, estudio, no sé, da lo mismo, por ahí. Es tratar de entender cómo conocemos. O sea, no es una cuestión para los filósofos, es para nosotros. Porque nosotros somos seres, ya vamos a verlo después, conocientes, o más bien, después llegamos a eso, porque eso también es muy, muy interesante, lo de ser, digamos, humanos, sistemas psíquicos. Sí. Entonces, se preguntó Kant, al final, ¿cierto?, de la Edad Media, después del Renacimiento, esto que hemos estudiado, lo que en ese tiempo se llamaba la metafísica. ¿Qué decía la metafísica que lo quiera conocer? Simplemente entender la voluntad de Dios. Dios creó el mundo, Dios creó la naturaleza, Dios creó el orden de las cosas, que por supuesto era jerárquico, ¿no es cierto? Está el rey arriba por orden divina, la nobleza y el perraje que ni siquiera se podía preguntar, nada. Es decir, piensa tú que, no sé, a la Revolución Francesa el 70% de la población era analfabeta. Bueno, entonces, ¿cómo conocer era una cosa muy, muy elitista? Se daba por sentada. Y Kant tuvo esa intuición genial. Recuérdame si llegamos a hablar de la teoría de la evolución social, cómo fue, bueno, Kant, estoy concentrando en Kant, ¿no es cierto?, lo de muchos otros de la época de la Ilustración, pero como ejemplo y sobre todo porque es, desde mi punto de vista, el germen occidental, ya venía de los griegos, pero no llegó hasta nosotros de los griegos, llegó a través de Kant. Kant en su época entonces se preguntó cómo conocemos. Y lo que había hasta ese momento era una pelea entre los racionalistas, Descartes, y los empiristas, Hume y otros, Bacon, otros empiristas. Unos decían que se comprendía en la experiencia, con los sentidos, empíricamente, ese es el empirismo, ¿no es cierto? Yo toco las cosas, las veo, tengo una experiencia directa de la realidad. Y Descartes dijo, eso no sirve, los sentidos engañan, así que es la razón la que nos permite conocer lo verdadero. Se pelearon no sé cuánto tiempo, hasta que llegó, estamos hablando muy en general y muy... Sí, pero está siendo muy... pero va a ser una historia. Llegó Newton, una generación después, y dijo, pero señores, si lo que la ciencia hace son las dos cosas, juntó las dos cosas y dijo, esto es el método científico, es empirista y es racionalista. Uno primero ocupa los sentidos y después razona, y fue como el origen del método científico. Pero Kant, aparte de reconocer que tenían razón uno y otro, dijo, pero estos dos están equivocados en otra cosa. Ambos son, empiristas y racionalistas, son realistas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el realismo? Entonces él define el realismo como aquella comprensión del conocimiento que viene del objeto.
el objeto me dice a mí lo que es. Yo toco la mesa, y la mesa yo le saco una foto con mi mente o un espejo, es mi mente, y conoce a través de los objetos. Y Kant dijo, eso no es así. El que define lo que se conoce es el sujeto. Es el sujeto. Es mi razón, decía él, pero más que la razón. Es la constitución de mi mente. Y él concebía que la mente tenía unos ciertos a priori, decía él, ¿no es cierto? Teníamos ya constituida la idea de tiempo, antes, después, la idea de sustancia, la idea de espacio, todo eso estaba ya en nuestra mente. Esos eran los a priori de Kant. Por eso se le llamó a lo de él algo así como idealismo trascendental. O sea, tuvo muchas críticas en su tiempo. Y eso quedó en, digamos, en el mundo académico, en el mundo de los estudiosos, en el mundo intelectual, como una semillita. La pescaron después de mucho tiempo filósofos, como Husserl, por ejemplo, y lo aterrizaron en las ciencias sociales personajes tan queridos como Alfred Schutz, después Berger y Lachmann. Ese libro se le puede recomendar a tus escuchantes, más que meterse a leer a Luhmann y tal vez directo a Maturana, leer un librito exquisito que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Lachmann. Ah, sí. ¿Lo conoces? Sí, lo tengo. Sí, lo leí, sí, lo leí. Ese es un primer paso hacia el constructivismo radical en el que estamos. Yo comparto las ideas de Maturana y de Luhmann. Pero ahí hay un acercamiento. ¿Cómo se construye la realidad? La construimos en la actividad social, en nuestra sociabilidad. Construimos la realidad social. Es una joyita. Y yo diría que la otra joyita, para hacer este paréntesis completo que podrían leer también tus auditores, es un libro de un epistemólogo que se llama Thomas Kuhn, que en los años 60 escribió un libro que se llama La Revolución, o sea, a ver, ¿cómo se llama? De las revoluciones científicas, la historia de las revoluciones científicas, algo así. Que también tiene esa misma impronta constructivista, hasta que llegamos a Luhmann y Maturana. Wow, qué bonito el libro. Entonces ese hilito permite ir estudiando con los chicos después el sujeto, el objeto, la relación entre ambas cosas, y distinguiendo muy gruesamente el realismo, no sé si el propio Kant decía o alguien después, el realismo ingenuo, en el sentido de que esta cultura y todos nosotros somos realistas. Involuntariamente, inconscientemente realistas. O sea, el árbol es el árbol que está allá afuera. Sí, pues no es otra cosa que el árbol. Cosa que el árbol, y lo que me dice a mí lo que es un árbol es el árbol. ¿Cuál es el problema? El problema es que, tal como te decía, no sé si era Marcelo o alguien, cuando se caen las hojitas del árbol, lo que, digamos, el sentido que tiene para cada cual es distinto. Lo mismo pasa con el árbol. El árbol puede ser, si es un canelo, puede ser un árbol sagrado para un mapuche, y puede ser un recurso fantástico para las forestales. Exactamente. Entonces no es el árbol. Lo que Maturana decía, y lo que no está muy claro en la sociología de Luhmann, es que ahí afuera había lo que él llamaba un sustrato fenoménico. O sea,
algo que nos parecen cosas, inmundo. Pero a lo que nosotros podemos acceder es a el sentido, las interpretaciones, lo que significa ese sustrato fenoménico para cada cual. Y eso viene de saber que somos sistemas psíquicos, autopoyéticos, todo lo que tú has estado viendo aquí, que podemos meternos de nuevo si quieres. Pero, perdón, me aparece una pregunta. Sí. Si tú y yo somos observadores distintos, o cada uno, ¿cierto? Lo que dice, lo dice desde lo que somos, Sí. ¿en qué punto nos ponemos de acuerdo, o cómo nos ponemos de acuerdo, no sé si se dirá epistemológicamente, o nos ponemos de acuerdo como conocimiento, para definir que los dos vemos un árbol, y no es que yo esté viendo una mariposa y tú veas un árbol? Exacto. Y eso me lleva a mí a otro tema que yo he trabajado dentro de, porque el tema del individuo es algo que a mí me ha interesado trabajar dentro de la teoría de sistemas sociales, y que Luhmann no lo trabajó. Y lo otro es el tema de la cultura. El tema de la cultura es un tema que Luhmann no lo tomó como cultura, como concepto, ¿no es cierto? Como concepto explicativo, como concepto científico, sí, como una autodescripción, se llama en la teoría sistémica, una semántica. El hecho de que, si te lo voy a poner, mira, el último artículo que yo escribí fue cómo, la pregunta es para responder tu pregunta, pero es requete complicado si se lee en esa jerga, pero tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo? La misma pregunta tuya, ¿cómo es que compartimos el mundo? Y eso tiene que ver con nuestras historias de acoplamiento. Ahí está el punto, claro. Tus acoplamientos y mis acoplamientos tienen semánticas en común, descripciones, distinciones, diría el profe. Comunes. Entonces, pero que por supuesto en nuestra autopoiesis son distintas, no son iguales, pero hacemos como si fueran iguales. Entonces, esto de que la comunicación es así, ¿no es cierto?, en que encaja lo que tú piensas y lo que yo pienso perfecto, no es así. No es así. Es así, es más o menos, es como si jugamos. Y esto tiene que ver justamente por nuestra cultura. Jugamos a que nos entendemos 100%. Fíjate que lo que tú le preguntas a alguien, no de la academia, ¿en qué consiste la comunicación? Lo más común es que te dirían en que hay un emisor, que soy yo, que trae un mensaje, que eres tú, que tú llegas y pescas el mensaje. Y esa idea está contradicha permanentemente en nuestra vida cotidiana. Eso no es así, tal como tú lo has dicho. Es decir, somos observadores distintos. Y lo que yo digo como emisor no entra directamente en tu cabeza, poner una palabra, en tu mente. ¿Por qué? Porque somos autopoyéticos, sistemas cerrados autopoyéticos. Con una clausurados, exactamente. Clausurados, exactamente. Pero abiertos cognitivamente, se dice. Es decir, yo me dejo irritar por tu mensaje, pero no absorbo tu mensaje tal cual lo que tú me dijiste. Simplemente lo acomodo ¿con qué? Con la historia de mis acoplamientos anteriores. ¿Que sería con cómo yo estoy determinado? Claro, con tu estructura. Tú estás determinado por, y aquí si quieres nos metemos en lo del individuo, tú estás determinado, y yo estoy determinada, por la historia de nuestros acoplamientos. Fíjate que cuando nacemos,
no te preocupes. Eh, los recién nacidos no son todavía un sistema psíquico desarrollado, no están individualizados, están en contacto con la madre, con el exterior, de una manera que no tiene límites. Eso te lo dice la biología de la maternidad, que lo puedes profundizar de una manera, de distintas maneras. Pero empiezan sus primeros acoplamientos con la mamá normalmente. Entonces, una sonrisa trae una sonrisa. Y poco a poco, la mamá o el papá van introduciendo ¿qué cosa? El lenguaje. Y el lenguaje, y aquí hay una diferencia entre Maturana y Luhmann. Para Maturana el lenguaje, ¿no es cierto? Vivimos en el lenguaje, vivimos en el lenguajear. Pero Luhmann dice, el lenguaje es un medio, ¿para qué? Para transportar sentido. Wow. Ese es otro tremendo cuento que tenemos que ver qué pasa con el sentido. Nosotros, desde la perspectiva constructivista, no vivimos en el mundo. Vivimos en el sentido que le damos al mundo. Entonces, eso es muy potente como manera de entenderlo a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros, un observador, ¿no es cierto?, distingue cosas de una manera que culturalmente están aceptadas. El árbol es el árbol y uno ve una mariposa cuando hay un árbol. Pero estrictamente, tu concepción de árbol no es la misma que la mía. Pero entonces, perdón, podríamos decir entonces que el lenguaje nos da la posibilidad de consensuar que eso es un árbol, como Sí, Maturana. exacto. Y como Luhmann, ese árbol tiene un sentido que yo le doy, o no estoy bien haciendo el Sí, análisis. estás bien así, lo estás aterrizando bien, pero es más teórico, ¿no es cierto? Porque el sentido no es lo mismo que el lenguaje expresa sentido. Sí. Fíjate que yo puedo, por ejemplo, entenderme con una persona que tiene una lengua muy diferente y una cultura muy diferente, porque nos podemos arreglar para encontrar un punto de encuentro en el que le estamos dando un cierto sentido a eso, de partida querer comunicarnos o no. Sí, está muy bien lo que te acabo de decir, pero en todo caso, en otro momento podemos profundizar en el tema del sentido. Es el sentido. Ya, y este era un paréntesis para distinguir a Luhmann de Maturana. Entonces, ¿qué hace la mamá? Le dice, mamá. Y el niño repite, mamá. Después le muestra a papá y le dice, papá. Y el niño repite, papá. Los niños que tienen mamá y papá, que tienen la bendición de ser criados por el papá y la mamá. La parte política la dejamos afuera para otra Sí. conversación. No, ahí sé que no nos metamos en ese. No nos metamos por ahí. Entonces, el niño va aprendiendo sus primeras distinciones, va haciendo sus primeras distinciones a partir del acoplamiento con la madre. ¿Dónde? En la comunicación. La madre no penetra al sistema psíquico del hijo, lo va irritando, lo irrita, lo irrita, lo irrita, hasta que el niño va comprendiendo que esa es la mamá y ese es el papá. Y fíjate que hay algo interesante, porque distingue papá y mamá primero, antes de distinguirse a sí mismo, como una entidad separada. Wow, esto no lo había escuchado nunca. Bueno, eso es bastante común entre las mamás, yo creo que no sé. A ver, que averigua. Ojalá en tu audiencia haya alguien que conozca bien de esto y lo pueda. ¿Tú cómo tienes retroalimentación de tus audiencias? ¿Te escriben después porque sería tan interesante saber cómo van absorbiendo todo esto? Lo que hacen es que comentan por YouTube
o me escriben por WhatsApp o me llaman por teléfono, y porque en mi red están todos los datos y los contactos y van comentando. Así como, oye, sobre todo en WhatsApp, interesante, me encantó, voy a estudiar más este concepto, me gustó mucho cómo se abordó. Generalmente la retroalimentación es a través de eso. Algunos comentarios en la red, en YouTube, y harto por WhatsApp. Así como, oye, qué bueno, me gustó, además de que qué lindo, qué bien que se hace, pero a veces, oye, ese concepto, la autopoiesis, una vez me dijeron así, a veces no se entiende mucho, pero sigan adelante porque es maravilloso. Sí, po, si esto es como un pirquineo y hay que ir de a poco, de a poco. Exactamente, exacto. Mira, lo que yo hago con mis cabros, porque lo rico de las hago clases online, es que ellos pueden opinar online, es un diálogo, las clases mías son puro diálogo. Entonces, cuando hay alguno que me pregunta, por ejemplo, eso, o me dice, uy, qué interesante ese tema de que las guaguas distinguen a su identidad después de un buen rato después, yo le digo, ese tema le interesa, entonces estúdielo, métase aunque sea a Wikipedia o donde sea, y lo va poniendo en el foro que tenemos para todos. Entonces los propios cabros van alimentando los temas que uno maneja así como en el titulito, ¿no? Lo van metiendo para adentro. Y es increíble cómo aportan, además que los entusiasma a investigar más. Absolutamente. Bueno, o sea, el famoso yo, esta tremenda complejidad que te hablaba al comienzo, se ¿Sí? forma relativamente tarde en el bebé. Fíjate que primero las guaguitas dicen, no te dejes acordar porque tus hijos ya son grandes. No, ya Las están guaguitas grandoteras. dicen, qué sé yo, mi hija mayor decía, Danielita quiere esto, tercera persona, no yo quiero. Entonces, ese es otro tema, otra conversación, es una construcción. Y, y tú te llamas Cristian porque se le ocurrió a tus padres ponerte ese Sí, nombre. pues, Y exacto. en la operación de nuestro sistema psíquico, en que tú te sientes un yo, ¿no es cierto? Porque una de las primeras distinciones, o sea, una distinción importante que puede hacer el sistema psíquico es distinguir entre autorreferencia y heterorreferencia. O sea, nosotros como humanos podemos observarnos a nosotros mismos. Y eso es muy interesante porque en realidad podemos hacer observación de segundo orden con nosotros mismos. Y aquí me viene una frase de Sócrates maravillosa que decía, perdón, una vida no examinada no merece ser vivida. Ser vivida, exactamente. Bueno, es lo que tú estás haciendo aquí con tus conversantes y con tus audiencias. Entonces, esa capacidad de autorreflexión nos viene como especie. Podemos hacerlo. Entonces, si podemos hacer eso, aquí me voy a meter en otros caminos que no lo había pensado, pero tú me vas guiando. Si podemos tener una observación de segundo orden con nosotros mismos, o sea, hacer autorreferencia, podemos tener observación de segundo orden con los demás. En el sentido, no en el sentido de una herramienta metodológica para estudiar la realidad social, comillas, realidad. En el sentido de yo como observador de segundo orden tengo la capacidad de distinguir tus propias distinciones, en eso va. Es que eso es fundamental para la convivencia, y aquí nos metemos más en Maturana que en Luhmann. ¿Cómo? Me acuerdo de un ejemplo que tú ponías. Estamos en la mesa y mi hijo va a votar por Boric y mi señora va a votar por... Y yo. Y entonces, si yo hago una observación de segundo orden, estoy viendo cómo ellos distinguen y puedo aprender. Sí, me acuerdo que puse ese ejemplo con Arnold, con Marcelo parece. Con Marcelo. Entonces, bueno, pero es que esa herramienta es fundamental para vivir, no para la academia solamente.
Porque si No, yo pues, entiendo o busco, me abro a entender por qué mi hijo, supongamos que tú eres un momio redomado y no puedes entender por qué él va a votar por Boric, ¿no es cierto? Desde tu observador de primer orden le sacas toda una argumentación para decirle que está mal eso, eso, está equivocado. está equivocado. Pero y eso estar equivocado es, volvamos a Maturana, es no aceptar al otro como Otro. un legítimo otro en la convivencia. No es eso. Entonces, como observador de segundo orden, eh, te abres a entender por qué él va a votar por vos. Capaz que hasta te convenza a él, pero tú te abres a eso. Entonces, si esto lo llevamos, y aquí estoy, como tú dices, pasándome no sé cuántas estaciones, si esto lo llevamos a la política, la única manera de poder entendernos es hacer observación de segundo orden. Entender en qué está el otro y por qué el otro está diciendo lo que está diciendo, Exacto. o está queriendo lo que está queriendo. Y fíjate tú que eso es eh, lo que está de moda ahora, que es hacer diálogo, diálogo, diálogo. Todo el mundo dice que hay que hacer diálogo, que la solución del problema está en el diálogo. Y si no, hay que ver la última votación nomás en la comisión constituyente, Sí, en que esa gente, genuinamente, desde mi perspectiva, y desde otra puede ser que utilitariamente, eh, genuinamente quería incorporar al otro, quería llegar a un acuerdo con los demás. Se demoraron, por supuesto, si no es fácil, pues si somos todos autopoyéticos, pues si no es fácil. Ahora, es cierto que ahí hay una dimensión utilitaria, política, quiero tener adherente, pues está bien, pero también, yo te diría, en nuestra cultura occidental hay una apertura al diálogo. Y esa es una primera aproximación de personas que son realistas, la mayoría, sí, pues, porque la verdad es una nomás. O la derecha tiene razón o la izquierda tiene razón en el realismo, pero no en la epistemología constructivista. No, Maturana lo dice tan maravilloso. No hay verdades objetivas. No hay. Entonces yo pongo mi verdad y tú pones tu verdad y ¿qué hacemos? Llegamos a acuerdos. Es lo máximo que podemos hacer. perdón. Y ahí me voy a ir a donde otro monstruo, a donde otro Humberto. Solo para poner el ejemplo. Humberto Giannini, o el monstruo de la filosofía, que Sí. tiene una frase maravillosa, dice que si queremos dialogar, tenemos que poner nuestras ideas en reposo para luego llegar a un consenso. Cuando yo leí esa frase dije, esto es tan de los Humberto, dije, Claro. porque dije, No, es tan de los Humberto esto, dije yo, claro. porque es ese punto. Po. Ese es el punto. Que se demora más, que es lento, que es con problemas. Pero los problemas de hoy son peores. Es mucho más terrible tener a la gente peleando. Ahora, hay otra cosa que hay que rescatar de Maturana, que no está en la teoría de sistemas sociales, porque como no se meten con el individuo, llegar hasta el sistema psíquico nomás, es el tema de las emociones. Maturana Ah, dice, sí, dice clarito, la razón está para justificar emociones. Lo primario del ser humano son las emociones. Entonces, ese, esa propuesta de él, esa descripción que hace de lo humano como la capacidad de aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, viene de una emoción, viene de una emoción. Y si me empujas un poco más,
como yo conocía a Maturana bastante, no éramos amigos, pero sí, muchas veces. Viene de un acoplamiento muy temprano. Él decía que cuando se despertó en él la apertura hacia lo social, no lo ligaba directamente con esta frase que usó después porque la sacó de la biología, ¿no es cierto? Fue una experiencia temprana en que fue con su madre, que era asistente social, a visitar a una familia pobre, y había un niño de la misma edad de él, y él vio en qué condiciones vivía ese niño, totalmente distinta a las de él, y tuvo esa emoción. Una emoción que tal vez hoy día podrían decir, ¿no es cierto?, la psicología, la empatía. Es más que eso. Es una emoción de, yo diría, de comunión. Ahora, que eso sea el fundamento de lo social, se lo acepto, pero que sea lo social, no. Porque nosotros además tenemos otras emociones. ¿Qué tal? Terminamos aquí la primera parte con Cecilia y esta maravillosa conversación que hemos tenido hasta ahora de el humano y lo divino, de la autopoiesis de Maturana y Luhmann. Se fijaron, la primera parte y la presentación que hizo fue maravillosa desde el ámbito de cómo relacionar los conceptos de Maturana y Luhmann a la vida cotidiana de las personas, que es lo que estamos buscando con este ciclo. Así que nos vemos en una segunda oportunidad. Hemos decidido con Cecilia dejar hasta acá la primera parte, porque creo que hay mucho por conversar y mucho hilo también que hilvanar y desilvanar. Así que nos vemos en una segunda parte. Muchas gracias y continuamos con una segunda parte muy próximamente de la conversación con Cecilia. Así que nos vemos pronto y gocen, y espero que hayan gozado y disfrutado tal como yo lo hice, y al parecer Cecilia también, esta maravillosa conversación de Maturana y los sistemas sociales. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.